Bien. A ver que se conecten. Estamos con 10, un par de segundos. Entonces es importante que identifiquemos cuáles son los denominativos que se les da a esta clase de derechos reales como una forma de adquirir la propiedad. Cuando hablemos, a ver, siguen entrando los chicos. Cuando hablemos en alguna ocasión de una prescripción adquisitiva, automáticamente estamos hablando de que alguien ha adquirido un bien, prescripción adquisitiva, ¿no? Y cuando hablemos de lo que es la usucapión decenal, que viene de 10 o extraordinaria, estamos hablando que con seguridad se cumplen ciertos requisitos de estar por 10 o más años en posesión de un bien para poder reclamar o accionar una forma, un modo de adquirir la propiedad. ¿Ya? No se olviden nunca que para hablar de adquirir la propiedad mediante la posesión, ¿cierto? Se debe cumplir, se debe tener especial cuidado de cumplir con los requisitos de la posesión. Entonces, cuando escuchen usucapión decenal, están hablando de una usucapión tipo, de una usucapión que solamente se va a generar con el carnet de identidad. Identificar al poseedor, nada más. Ya vendrán después la confrontación de pruebas de se ha amurallado, tiene puertas, tiene plantitas, la acera muy limpia, hay inmuebles de data antigua, hay cuartos de data nueva. Todo eso, en el actuado que el juez realice de la inspección judicial, todo eso va a dictar. Cuántos cuartos existen en el inmueble, cómo están amoblados, absolutamente. ¿Por qué? Porque se trata de una usucapión que me está diciendo que el poseedor ha estado por 10 o más años. ¿Se dan cuenta? Por eso también recibe el nombre de usucapión extraordinaria. O sea, no hay más. Entonces, si no hay más, se debe accionar en los altos tribunales de justicia. ¿Cierto? Decenal extraordinaria, también llamada prescripción adquisitiva. En la actualidad, cuando hablamos de usucapión, este instituto jurídico previsto en el Código Civil, ¿sí?, se puede encajar, se puede engranar como un fundamento más cuando se quiere realizar usucapión, en el sentido de que el poseedor le ha dado una función social a ese inmueble que no se sabía de quién era. Este grupo de jóvenes ha ingresado al inmueble, ha limpiado, pero hay un poseedor, no han dicho nada. El poseedor debe mostrar la diligencia de un buen padre de familia, y ustedes lo saben bien, y debe mostrarle al juez que bajo las reglas de la usucapión decenal, ¿no?, ella, a ver, si vive, digamos, no está el dueño, pero está la esposa, y la esposa de alguna manera se entera que sobre un terreno que tenía su esposo hay posesión tranquila, pública, inequívoca, ininterrumpida. Hay. ¿Cierto? Lo que hay que analizar es si está realmente en posesión por 10 o más años. ¿Ya? Por 10 o más años. Soy muy reiterativo en esto. ¿Por qué? Porque es una de las usucapiones que más se utiliza en el mercado profesional, la decenal o extraordinaria. ¿Ya? Cuando les hablen más bien de la intencionalidad de iniciar una demanda de usucapión, la pregunta que ustedes como abogados dirán, ¿cuál?
el cliente les va a preguntar cómo cuál, o sea, usucapión. Bien. ¿Cuántos años ha estado en ese inmueble? ¿Conoce quién es o quién es el propietario? ¿Qué mejoras ha hecho durante todos estos años en posesión del bien? ¿Hay instalaciones nuevas de servicios? ¿No hay instalaciones? ¿Cuenta con esos servicios básicos? No, absolutamente todo. Y me voy a este tipo de demandas de usucapión decenal porque no necesito demostrar otro medio, ¿sí? Otro medio para poder establecer, ¿cierto? Para poder establecer de que he estado en posesión de un bien que no conozco quién sea su dueño por 10 o más años. Y que es mi intención adquirir el bien mediante un proceso de usucapión. ¿Sí? Y como he estado en posesión de ese bien, haciendo todas las mejoras posibles, he hecho que ese inmueble cumpla con una función social. ¿Se dan cuenta? Entonces, visto de este modo, el análisis de la usucapión podría, en el mejor de los casos, asegurar que va a prosperar. ¿Ya? Ahora, con esos pequeños datos pero elementales, analizo cuáles son los requisitos para la procedencia de la usucapión. María levantó la mano, adelante. Doctor, disculpe una pregunta. Si mi contrato, supongamos que tenía como vencimientos, o era como máximo 6 años y vence, ¿tengo que esperar a que pasen 10 años para iniciar el proceso de usucapión? A ver, ¿cómo era tu ejemplo? No te escuché bien la primera parte. Si en mi contrato de arrendatario, ¿cómo se dice? Ya. Contrato de alquiler, Era digamos. de, era de 6 años y el contrato vence y el dueño, el propietario no aparece. ¿Tengo que esperar a que se cumplan 10 años para iniciar el proceso de usucapión? Sí. Sí, porque como bien decía el documentalcito en la última parte, una diferenciación entre lo que es ser detentador y lo que es ser posesionario, ¿sí? El detentador va a poseer el bien bajo un título idóneo. ¿Cuál es ese título? De pronto inquilino, anticrecista, cuidador, velador, lo que sea. Y fíjense cómo cuida la norma este aspecto. Si mal no recuerdo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un detentador puede transformarse en poseedor. Escuchen, un detentador puede transformarse en poseedor o no puede. Según ¿Puede? el documental que hemos visto, sí, doctor, se puede, Claro pero que puede. llegando a un acuerdo con el propietario. Claro que puede. ¿Cuándo un detentador se transforma en un posesionario? Cuando ha perdido la calidad de detentador mediante un justo título. Es decir, cuando el contrato de alquiler, por ejemplo, se ha vencido y como decía María, el propietario no apareció más a cobrar. A partir del vencimiento del contrato de alquiler que no ha sido renovado, salvo una tácita de conducción en el peor de los casos, pero en este caso no ha sido renovado, empezará a computarse el plazo para los 10 años que requiero estar en posesión de ese bien. ¿Por qué? Porque no hay nada que acredite aquello. Hay un contrato de alquiler que lo que sí acredita es mi condición de detentador. ¿Ok? Entonces, requisitos para la procedencia de la usucapión. Dice, se exige el justo título
y simplemente la posesión debe ser pública, pacífica e ininterrumpida por más de 10 años. Por consiguiente, la propiedad de un inmueble se adquiere por la sola posesión continuada de 10 años. ¿Cierto? Es decir, que el único requisito que me está pidiendo la norma para una usucapión decenal, fíjense, ¿no? El único requisito que me está pidiendo la norma legal para una usucapión decenal es haber cumplido con la posesión. ¿Se dan cuenta? No necesito títulos, no necesito tener documentos, no. Cumplir con la posesión más sus 4 vitales requisitos que, como bien hace unos segundos nos acaba de decir una de las compañeras. Debe ser pública, pacífica, inequívoca e ininterrumpida. Y esa característica debe haber permanecido por 10 o más años. Alejandro, adelante, levantó la mano. Doctor, una consulta. Acá influye el hecho de que conozca o desconozca al dueño del bien inmueble. Esto le hablo como, por ejemplo, hay una casa, por ejemplo, de 5 hermanos y 4 de ellos lo han abandonado totalmente, nunca han ido. ¿Uno de ellos puede hacer este proceso de usucapión? Sí, claro que sí. Claro que sí. Puede hacerlo. El quien ha estado, la que ha estado en posesión del bien, cumpliendo con los requisitos de la posesión, puede accionar la demanda de usucapión. ¿Ya? Puede hacerlo. No interesando si los otros 4 hayan hecho algo. Por eso dice, basta con la posesión continua. Fíjense, basta con la posesión continua. No es necesario ni la buena fe, ni el justo título. No es. Es decir, que quien se posesiona de una propiedad ajena con pleno consentimiento y conciencia de que no es suya, adquiere la propiedad. No obstante, el dominio después de 20 años de posesión. Imagínense, puedo estar 10 años, 15 años, 20 años en posesión, pero no soy propietario, soy poseedor. ¿Se dan cuenta? Estoy en posesión de ese bien durante 15 o 20 años, pero no me siento propietario, porque no estoy registrado en derechos reales o donde debe estar registrado. Es ahí donde, convencido de la norma, ya inicio el proceso de usucapión en nuestro o con nuestro ordenamiento civil, que en su artículo 138 dice: la propiedad de un bien inmueble se adquiere también, fíjense, por solo la posesión continuada durante 10 años. Eso es lo que dice nuestro artículo, nuestro Código Civil en su artículo 138. Eso es precisamente lo que nos dice. ¿Se dan cuenta? Que la propiedad de un bien inmueble se adquiere también por el solo hecho de estar en posesión continuada por 10 o más años. Por eso es una de las demandas más levantadas en el ámbito procesal. Causas que interrumpen. Ahora, nos tiene que importar cuáles son las causas que pueden interrumpir una usucapión. Y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que lo que más va a interrumpir, el requisito que más se va a atacar con la interrupción es el requisito de la continuidad. ¿Se dan cuenta? Lo que se busca es romper continuidad. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cierto?
¿Cómo puedo parar? ¿Sí? El tiempo que está atravesando, porque le está dando el derecho al poseedor de acumular tiempo y en cualquier momento puede iniciar una demanda. Adelante, Silver, levantaste la mano. Sí, buenas noches, licenciado. Tengo una consulta respecto al rompimiento de la continuidad. A ver, ¿De qué manera se podría romper la continuidad siendo que, un ejemplo, ¿no? Eh, el dueño de una propiedad lleva a unas personas a vivir a su predio, no hay ningún contrato de por medio y el dueño se pierde, ¿no? Y ujú, raramente, supongamos que aparece una vez al año, ¿no? Y en esa vez que aparece, daría lugar al rompimiento de la continuidad. sí, claro que sí. ¿Por qué? No olvidemos que uno de los requisitos es ininterrumpida o continua. Los 4 requisitos de la posesión tienen 4 vicios de la posesión, ¿sí? Que son lo contrario. Si yo soy demandante de la usucapión, en mi demanda y en el curso del proceso voy a luchar con todos los medios que tenga de demostrar que mi posesión. Eso voy a demostrar. Los 4 requisitos de la posesión, que he estado de forma pacífica, de forma inequívoca, de forma continua y pública además. Pero si yo soy el demandado, ¿cierto? Yo soy el demandado. ¿Cuál es la línea que va a tomar mi defensa como demandado? ¿Sí? ¿Cuál es la línea? Demostrar que esa posesión está viciada. Es decir, debo demostrar que no ha sido pacífica, debo demostrar que no ha sido pública, debo demostrar que no ha sido inequívoca y debo demostrar que se ha interrumpido. El ejemplo que daba el compañero hace un momento. Si el dueño aparece de cuando en cuando a ver cómo está el inmueble, qué sé yo, hará algo, estás rompiendo con la continuidad y con la pacífica posesión. ¿Cierto? Está rompiendo. Entonces va a poder demostrar y decir, nunca desaparecí. La última vez que yo visité mi inmueble fue hace 3 años. Y como fue la última vez que yo visité hace 3 años, a la fecha recién ha pasado ese tiempo y no cumple con el requisito de la posesión continuada. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no cumple? Porque la norma es clara. La usucapión va a proceder por el solo hecho de estar en posesión de un bien por 10 o más años. ¿Cierto? Ese es el requisito. Cuidar el tema de los requisitos de la posesión y como demandados cuidar el tema también de los requisitos de la posesión. Bien, ¿cuáles son estas causas naturales? Ojo, ¿cuáles son estas causas naturales? Se asegura que ocurren cuando se pierde o se deja la posesión en forma voluntaria, de forma natural, ya sea tal vez por abandono o porque los legítimos propietarios despojan del inmueble a los que antes lo habitaban. ¿Se dan cuenta? Yo, propietario, no me he perdido. Cada año, 2 años o 3 he estado visitando. Y la última vez que los visité, ¿cierto? Se habían hecho una fiestota y una jarana que no me gustó nada y les pedí que desalojaran. Lo hice en mi derecho de propietario. ¿Se dan cuenta? Entonces, las causas naturales para interrumpir una usucapión tienen que ver con que los que estaban en posesión hayan sido despojados, hayan sido invitados, hayan sido sacados.
¿Cuáles son las causas civiles? Esto es más delicado. Las causas civiles dicen que quien pretende usucapir, es decir, quien pretende hacer una usucapión, ¿sí?, puede ser citado por un juez, como este reconocimiento, por ejemplo, que han intentado hacer, citarlo a usted, ¿cierto?, mientras siga su curso. Esas son las causas civiles. Civiles. ¿Listo? Las naturales están basadas en voluntad y las civiles están basadas en termo. Bien, usucapión decenal acabamos de ver. ¿Qué es la usucapión quinquenal? Quinquenio, ¿cuántos años tiene? 5, licenciado. 5 años. 5 años acumulado hacen un quinquenio. ¿Cierto? Bien. ¿Qué es la usucapión quinquenal? También llamada usucapión ordinaria. La usucapión decenal, también llamada extraordinaria, es un proceso ordinario por excelencia. La usucapión decenal, sin la concurrencia de 10 años, puede prosperar a los 5 años. Por eso se llama usucapión quinquenal, quinquenio 5 años. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo, el Código Civil en el artículo 134? ¿Quién podría darme lectura, chicos? ¿Quién podría decir? Adelante, Alejandro. Usucapión quinquenal u ordinaria, quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es dueño, cumple la usucapión a favor, poseyéndolo durante 5 años contados desde la fecha en que el título fue inscrito. Ok. Quien en virtud de un título idóneo. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde radica la diferencia? En la usucapión decenal no necesito nada. Ningún documento, título idóneo, nada. Lo único que necesito es haber estado en posesión de 10 o más años sobre ese determinado bien. ¿Sí? Demuestro que he estado 10 o más años cumpliendo con los requisitos de la posesión y créanme, esa demanda tiene muy buena prosperidad. Pero en la usucapión quinquenal u ordinaria, dice, quien en virtud a un título idóneo está estableciendo, hay un documento, como dice la diapositiva, se cuenta con documentos del inmueble para transferir la propiedad, adquiridos de buena fe de alguien que no era el verdadero dueño inclusive, pero que asegura que era, ¿cierto? En este caso se cumple la usucapión a su favor, poseyendo el bien durante 5 años contados desde la fecha en que el título fue inscrito o fue celebrado, tendría que ser. Muchas personas hace muchos años atrás vendían sus casitas o lotecitos con un simple documentito. No sé si les ha tocado todavía ver. Con un simple documentito. Como decimos, firmado entre partes. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Firmaron ese documento, el comprador firmó, no por X o Z razones no los registró en derechos reales, pero tiene el documento firmado por él y por el vendedor, pero ha vivido en el inmueble. Y pasados los 5 años y
se da cuenta y dice, el inmueble no está a mi nombre, pero tengo el documento de compra-venta firmado. ¿Cierto? Enseguida les doy la palabra, chicos. Entonces, ¿qué hace? Va a la oficina de un abogado, abogada, y le comenta su situación. Mire, hace muchos años atrás, nosotros habíamos adquirido un lote de terreno de esta familia, pero por X o Z razones no llegó al notario. Entonces, lo que hicimos es guardar el documento y haber ejercido desde esa fecha una pacífica posesión. Nadie nos molesta, nadie nos perturba, encima cantamos y pues esa es nuestra vida, ¿cierto? Pero tengo un título idóneo, el documento con el que compré. No hice el trámite de cambio de nombre, no hice protocolizar el documento, pero hay un documento que avala que sí lo compré. Y a partir de que firmé ese documento, deben pasar 5 años para poder iniciar la demanda de usucapión quinquenal. ¿Qué quiere decir? Adquirir la propiedad mediante la usucapión o posesión de 5 o más años en virtud de un título idóneo. Hay un papelito que había suscrito con el vendedor. Esa es la usucapión quinquenal, 5 años, pero en virtud de un título idóneo. Hay algo que has firmado y no has hecho el cambio de nombre. Te pido por favor ahora haz. A eso se refiere. Y la decenal únicamente cumpliendo el requisito de posesión por 10 o más años. ¿Ok? Bien. Ahora, ahí está la decenal, con la sola posesión continuada de un bien durante 10 años. No necesito más. Lógicamente las pruebas van a caer por sí solas. ¿Por qué? Porque van a producirlas ustedes en proceso, van a convocar una audiencia judicial, en terreno una inspección judicial, y el juez, créanme, va a indicar que apunte el secretario o la secretaria del juzgado todo, absolutamente todo. Una inspección judicial en procesos de usucapión supone mostrarle al juez que ese terreno está cumpliendo una función social, que hay vivienditas, que hay su bañito, que hay su duchita. Entonces ha obrado con la diligencia de un buen propietario, vive con su familia. Entonces hace presumir que ha cumplido con los requisitos establecidos por ley. ¿Listo? El documental se olvidó de esto. La usucapión trienal. La usucapión trienal, tri. Si digo tri, ¿cuántos años son? 3, licenciado. 3 años. Ojo, hemos visto la usucapión decenal, también llamada extraordinaria, ¿cierto? Que requiere para adquirir la propiedad mínimamente 10 años de posesión. ¿Cierto? 10 años. La quinquenal me da la opción de interponer la usucapión a los 5 años, pero cuando exista un título idóneo. ¿Sí? Un documento quiere decir, para no confundirles. Un documento que haga presumir, que nos haga suponer que algo raro hay. Pero manda en virtud de un título idóneo. Ahora bien, nuestro Código Civil también reconoce la usucapión trienal, 3 años. Y también sostiene que quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un bien mueble, ojo, sujeto a registro, ejemplo, un vehículo, de alguien que no es dueño, ¿cierto? Hace suyo el mueble por usucapión, poseyéndolo durante 3 años. ¿Sí? Entonces, la usucapión trienal, como una forma de adquirir la propiedad, se va a aplicar de principio a los motorizados porque tienen registro. Una moto tiene registro, un auto tiene registro, un barco tiene registro, un avión tiene registro.
¿Qué más? Todos los muebles sujetos a registro. ¿Sí? Trienal, 3 años. Posesión por 3 o más años. ¿Cuándo? ¿No? Cuando disponga ¿de qué? De un mueble, bien mueble sujeto a registro. No cualquier mueble, lógico. Un mueble sujeto a registro que esté en mi poder por 3 o más años me da el derecho de tramitar la usucapión. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Bien. Sí, licenciado. Entonces tenemos 3 clases de usucapión, haciendo un resumen práctico. Usucapión decenal, también llamada extraordinaria, usucapión quinquenal, también llamado ordinario, y la usucapión trienal. Trienal, ¿para qué tipo de bienes? Muebles sujetos a registro. ¿Cierto? Muebles sujetos a registro. Los muebles no sujetos a registro, ¿puedo adquirir la propiedad por el solo hecho de estar en posesión de ese bien o no puedo? Por favor, ¿quién me lee el artículo 150 del Código Civil? Yo, licenciado. Adelante, por favor, te agradezco. Muebles sujetos a registro. Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un bien inmueble sujeto a registro de alguien que no es su dueño, hace suyo el mueble por usucapión, poseyéndolo durante 3 años contados desde la fecha en que el título fue inscrito. Quien en virtud a un título idóneo. ¿Sí? Una moto, un auto. Ustedes saben, a ver, ahora un poco más controlado, pero antes, hasta hace poquito, ¿qué es lo que ocurría? Ustedes veían que un automóvil, fuera del dueño que figura en el RUA, había pasado por 4 o 5 documentitos privados, como le dicen. El poseedor le vendía al interesado, después de un tiempo el que compró le vendía a otro, con simples documentos, ¿cierto? Con simples documentos. Por eso se dice, en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad, adquiere de buena fe un bien mueble sujeto a registro, ¿no?, de alguien que no es dueño. Yo quiero comprarme ese auto usado que he visto, hablo con el que está manejando, con el que lo tiene, me dice tanto, pero me dice, el RUA no está a mi nombre, está a nombre del dueño original, los papeles están impecables, completitos, pero me va a firmar el documento de venta alguien que no es dueño. ¿Cierto? Y una vez que me firme ese documento, yo no puedo hacer el cambio de nombre con ese documento. ¿Por qué? Porque no está a nombre del que está en el RUA quien me ha firmado. Siguiendo este artículo, lo que hago es, perfecto, lo tengo 3 años en mi poder, tengo un título idóneo que demuestra que me he comprado de alguien que haya sido dueño o no haya sido dueño, y por los 3 años o más que estoy en posesión, tengo derecho a adquirir la propiedad. ¿Listo? Esa es la usucapión trienal, aplicable para quienes tienen bienes muebles sujeto a registro. Sujeto a registro. Bien, Doctor, adelante. En este usucapión trienal, ¿tiene que tener toda la documentación vos para hacer la demanda? ¿O simplemente puedes hacerlo con el documento privado? Puedes hacerlo con el documento privado. Ese es el título idóneo.
Ahora, si tienes la documentación, porque eso suele ocurrir, magnífico, también la presentas. Eso acredita tu buena fe, que tú has comprado o has adquirido de buena fe, pero no podías hacer el trámite de cambio de nombre porque quien te había vendido no era el verdadero propietario. Por eso dice de quien no es dueño, ¿no ve? Pero está en posesión tuya hace 3 años o más, lo has cuidado, lo has administrado bien y corresponde que la autoridad judicial te pueda otorgar el derecho propietario. Lo mismo pasa con la usucapión. A veces en la usucapión decenal o extraordinaria, que lo único que tendría que acreditar es que he estado en posesión por 10 o más años, de pronto en esos años, fuera de las mejoras en la casa, todo, ¿cierto? He estado alquilando, por decirles, un bien que no era mío, era poseedor, pero por más de 10 años, he estado alquilando. ¿Cierto? Cuando yo haga la usucapión de un bien inmueble, que en este caso es trienal, a mi inquilino del bien que no era mío, porque es decir, estoy haciendo la usucapión, le quedan 2 caminos. Aceptar las condiciones en las que estoy declarándome dueño, o en su caso, romper el contrato de arrendamiento de alquiler que tenía. ¿Cierto? Porque quien adquiere por usucapión, reitero, la usucapión es una forma de adquirir la propiedad. Es el juez quien les va a firmar la minuta. El juez quien va a realizar el documento. Más o menos como los procesos judiciales, ejecutivos, coactivos. Entonces, ese es un tema que hay que cuidar en el aspecto de la usucapión, chicos. ¿Alguna pregunta? Estamos a menos de 2 minutos. Kevin, adelante. Dice, ¿qué pasaría si esa persona, la que ha firmado con él, desaparece desde que... La persona que ha firmado el documento conmigo, Sí. no pasa nada. ¿Qué pasaría? No pasa nada porque cumplido el plazo de posesión que yo voy a tener, lógicamente voy a demandar contra el que me ha firmado, contra el que fuera dueño y contra presuntos interesados además, para que puedan acreditar mejor derecho, ¿cierto? Yo estoy pidiendo que se me acredite mi derecho propietario, que el Estado me otorgue, ¿sí? Pero resulta que en esta trienal, digamos, la persona con la que firmé no está, se fue, no conozco su domicilio, a lo mucho le haré buscar por edicto o en su caso lo comunicaré con edicto si no me ubico su domicilio. Suele pasar. Por eso es que cada una de estas usucapiones, chicos, tenemos que, en función a la documentación que los clientes nos den, analizarla para determinar por dónde me saldría mejor. Una usucapión decenal o extraordinaria, una usucapión quinquenal, o tratándose de algún bien mueble sujeto al registro, una usucapión trienal. ¿Listo? La próxima clase vamos a analizar algo de jurisprudencia, de cómo el Tribunal Supremo analiza los casos de usucapión y cuáles son las normas que aplica. Se va a cortar, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día viernes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego.